Vinicio Limón se encuentra esta noche vía telefónica. Primero lo saludo con gusto. Vinicio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vinicio, ¿me escuchas? Muy buenas noches. Buenas noches, Salvador, a tus órdenes, saludarte a ti, a este auditorio. Pues la agenda no te permitió estar aquí con nosotros aquí en el estudio, pero queremos tu opinión primero sobre los cambios anunciados esta semana por el presidente de la República, Enrique Peña. ¿Cuál es la lectura? Mira, el asunto es muy sencillo. El cambio del secretario de Hacienda no se le debe a la visita que tuvo desafortunada de ese candidato indeseable de Trump. No se debe a eso. Es por el desastre financiero que hay en el país. Y bueno, todo funcionario, cuando no cumple las expectativas, tiene un punto y un límite, y ese es a donde llegó el secretario de Hacienda, exsecretario de Hacienda Videgaray. No es un tema de orden internacional, ni mucho menos se debe a la visita de Trump. ¿Por qué razón? Porque estaba visto claramente que la política económica en el país no ha estado tan clara, ni tan objetiva, ni tan precisa como se esperaba o como se había anunciado. Y bueno, el resultado es que hay 39.700 millones de recorte presupuestal para el ejercicio del año que entra. Y bueno, lo más grave es que está pegando en el tema de DATU con un 39%, Semarnat, Economía, Turismo, Zagarpa, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ahí nos pega a todo el sector laboral, Energía, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, esto ya lo habíamos platicado en tu programa, de que se venía un año verdaderamente difícil y complicado, más allá de la crisis petrolera y más allá de la crisis global en la que nos encontramos. Lo que es claro es que la salida de Videgaray es por un desastre económico que traemos en el país y que no se ha podido remontar por todos los escenarios internacionales. Y además, todo el tema fiscal y el tema de la tributación fiscal ha venido por acabar y golpear al pueblo de México, tanto a los empresarios como a los trabajadores, porque las tasas impositivas se han convertido en tasas verdaderamente en la época de Santana. Entonces, esto indudablemente que trae un desbalanceo económico en el país. Y por el otro lado, el gobierno, los excesos en los salarios, los excesos de los senadores, los excesos de los diputados, toda esa gran camada de desperdicio de dinero que hay en el país, que finalmente no se va a donde debe irse. Entonces, si va a haber un recorte presupuestal, el primer recorte debe empezar desde los salarios y desde los ingresos, desde el presidente de la República hasta llegar hasta los presidentes municipales, porque esto no lo tiene que pagar el pueblo, sino son los excesos, vamos a decirlo con mayor claridad, de todas las raterías que hay en todo el país, llámese de los funcionarios, llámese de todo el sistema político que tenemos, que está verdaderamente mal. Ese es un problema del recorte presupuestal, que aparte de los problemas que tenemos, aúnale a todo eso la corrupción. Entonces, indudablemente que tenemos un problema serio enfrente, y el pueblo de México no puede seguir pagando estas crisis financieras, sino que el recorte debe venir primero por revisar los presupuestos del gasto corriente de operación de cada una de las secretarías del gobierno federal y ver cuáles son los excesos de los salarios de los funcionarios públicos, que no se equiparan en ningún momento a los salarios de los burócratas. Todo este tipo de excesos es lo que realmente se tiene que revisar en el país para que el recorte presupuestal impacte en eso y no impacte en el pueblo de México. Es lo que te puedo decir, es mi comentario. Oye, Vinicio, la salida de Luis Videgaray, ¿no la lees entonces como una posibilidad de que comience a construir su campaña en busca de la presidencia de la República en 2018? Mira, te lo estoy diciendo el día de hoy,
que estamos en el mes de septiembre del año 2016. El PRI no va a repuntar en ninguna parte del país porque todo el escenario que tenemos en México es que el PRI ha perdido la credibilidad y la confianza precisamente por todos los desaciertos. A él y a 20 los pueden mandar como candidatos, y te lo estoy diciendo en este año, en este mes, en este día, a ti y a tu auditorio. El PRI no va a remontar porque perdieron su sensibilidad social. Únicamente se acordaron de ellos y llegaron a gobernar para ellos y para sus intereses. Y te estoy hablando de los revistas, panistas y de otros partidos que hay en el país. Esa es una realidad de México. El sistema político mexicano ha dicho todo lo que tenía que hacer. Las condiciones tienen que ser diferentes ahora. Oye, antes de pasar al otro tema del terreno local, de la agenda local, ¿qué te dice pues este nombramiento de José Antonio Meade? ¿Tendrá la oportunidad de enderezar el barco? Ya es tarde. El barco se endereza cuando empiezas a ejercer el gobierno en el primer día de tu gobierno. Ya es tarde. Muy tarde la llegada de José Antonio Meade a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No puedes enderezar un barco que va a pique cuando el presidente en este momento tiene de aceptación no más del 30 a 35%. ¿Cómo enderezas un barco donde las 3/4 partes del barco están hundidas? Explícame eso. Difícil explicarlo, Vinicio. Oye, en el terreno local, a ver, pues, ¿qué ha ocurrido? Pues a partir de que pues el Frente Amplio Morelense fue a pedir la intervención del Senado para que revisen la situación, la serie de demandas que han planteado. De hecho, vino ayer Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo lo has visto? ¿Te acuerdas qué presidente dijo ya no se hagan bolas? ¿Quién fue? Carlos Salinas. Mira, ya no se hagan bolas. Y yo no lo digo, lo dijo Carlos Salinas. El asunto es muy sencillo, es un tema constitucional, es un tema de legalidad, es un tema de leyes, es un tema del ejercicio del derecho a plenitud y de aplicar la Constitución y todos sus ordenamientos en un ejercicio estricto de la ley. No lo hay. Si alguien es culpable, que se le castigue conforme a las leyes y conforme a la Constitución. Pero hasta ahorita solamente ha sido una guerra entre unos y otros que solamente está dañando más la imagen del Estado, la imagen de las instituciones. Se suben al ring como si fuera esa lucha de, ¿cómo se llama?, de triple A. Y pues sí, y que hay consistencia legal por ninguna de las partes. Unos acusan a otros y otros acusan a otros. ¿Culpables quiénes? Lo único que hacen es desacreditarse ellos mismos, demeritan a las instituciones que representan, avergüenzan a las instituciones, porque finalmente de lo único que se dan cuenta los ciudadanos es que están siendo utilizados para otros proyectos oscuros en los cuales no hay claridad. Por eso la CNM no se ha prestado a todo este tipo de movimientos. Nosotros estamos por la vía de la legalidad, por la vía de la razón, por la vía de la constitucionalidad. Y sí, exigimos que haya un ejercicio legal en Morelos, para que quien resulte culpable de todo lo que se le acusa, que se le juzgue con elementos. Tenemos leyes. Yo pregunto, ¿por qué una guerra mediática entre unos y otros? ¿Y por qué hasta el día de hoy ni uno ni el otro le demuestra a uno lo contrario? ¿No te parece algo verdaderamente absurdo? Entonces, el pueblo de Morelos no puede estar en medio. Nosotros tenemos que ver hacia adelante, ver hacia el progreso, ver hacia el 2018 para que no se vuelvan a cometer los mismos errores y las mismas torpezas que se están cometiendo. Por otro lado, quisiera decirte, y aprovecho este momento con tu auditorio, supuestamente todo el recurso que se han robado,
que le han quitado a las empresas el 30% de los porcentajes que les quitan en la obra pública, etcétera, etcétera, es un dinero que se está guardando para que el PRD vuelva a tener un candidato y entremos en un proceso virreinal donde de padres a hijos se pasen el poder para comprar el voto de los ciudadanos por 1,000, por 2,000, o 3,000 o 5,000 pesos, no importando qué cantidad de dinero se requiera. Pero así están vergonzosamente las cosas en Morelos. Y lo digo y lo denuncio públicamente, porque eso lo tiene que saber el pueblo de Morelos. No podemos aceptar más ese tipo de barbaridades. Que les tomen el dinero, que se lo acepten, porque ese dinero finalmente se lo han quitado al pueblo, que lo tomen, pero que ellos al final en el 2018 que voten por quien consideren que deban votar. Vinicio, muchísimas gracias por tu participación este viernes aquí con nosotros. Gracias a ti, a tu auditorio, un abrazo. Que te vaya muy bien. Vinicio Limón, dirigente de la CTM, en la línea telefónica. Pausa, regresamos.